damos la bienvenida al ciclo de conferencias 2023 del Colegio Chileno de Químicos. En esta oportunidad estamos contando con la visita de don Juan José Irigoyen, nuestro colega, químico de profesión también. Es empresario, vendedor, profesor y mentor. Es autor de 2 libros, Vender no es un arte y El equilibrio de la felicidad. Se describe como libre pensador y alquimista, algo importante para nosotros. También ayuda a empresas, empresarios, emprendedores y personas naturales a aprender a vender en forma consciente, para que así logren y excedan sus metas personales y organizacionales. En los últimos años ha desarrollado una empresa, Interconecta 2, para cambiar desde adentro, o sea, hacer alquimia a las personas y a las organizaciones. De hecho, nos estaba comentando recién que estaba llegando de otra charla en el sur. Así que, Juan José, muy bienvenido. Le dejamos la pantalla para que usted se quede a cargo de la presentación. Muchas gracias, Estela, y gracias por la confianza para este espacio. Algunas personas, cuando hemos empezado a hablar de esto de la IA, la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay muchas cosas que se nos vienen a la cabeza. Y una de las que están pasando últimamente es que la inteligencia artificial ha estado en la palestra en los últimos meses, en el último año, dado que apareció el famoso ChatGPT, que nos permite, ¿cierto?, de una u otra manera, generar conversaciones, generar lenguaje, generar escritura. Y cuando generamos lenguaje, cuando le damos 3, 4 instrucciones y genera todo un texto, al generar lenguaje también empezamos a generar realidades, ¿ya? Y como decía Maturana, cuando generamos en el lenguaje realidades, estamos creando el futuro. Entonces, la pregunta aquí es cómo esto nos va a influenciar en el tema de las ventas en el futuro cercano. Así que vamos por eso. Primero, ¿cuál es la definición que yo utilizo de venta? Y es que es un proceso que combina competencias humanas y funcionales. Y ahí tenemos una primera característica que hace que la venta sea algo humano. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo de preocupaciones, de necesidades y deseos de un cliente que es un ser humano, que al igual que yo, tiene esas preocupaciones, necesidades o deseos, y nosotros como vendedores o como emprendedores podemos satisfacer esas preocupaciones, necesidades o deseos, ¿ya? ¿A través de qué? De una transacción económica. Ahora, cuando nosotros nos dicen, pero sí, pero es que yo puedo vender por internet, puedo vender a través de las redes sociales, puedo vender ahora con inteligencia artificial. Sí, lo que yo puedo hacer a través de la inteligencia artificial hoy en día y a través de los carritos de compra es ofrecer un producto, ¿cierto?, que la gente lo compra directamente, ¿ok? Pero la venta entre empresas sigue estando dominada por los seres humanos. ¿Por qué por los seres humanos? Porque detrás de cada compra hay un ser humano que tiene una preocupación, que tiene una necesidad y que tiene un deseo. Y los productos de etiqueta baja, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de un champú, de un jabón, de un detergente, productos químicos muy simples, ¿cierto? O productos que tengan una etiqueta baja. Ese tipo de producto va a ser fácilmente vendible por internet, pero a través del marketing, no de la venta. La venta ocurre entre seres humanos cuando contactamos 2 personas, ¿cierto? Cuando una persona se hace cargo de la preocupación de otras, se hace cargo de una necesidad de otra y satisface eso a través de esta transacción económica. ¿Ok? Entonces, muchas veces la gente piensa que los vendedores son chanta, son gente que habla mucho, son gente que estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces a la gente le cuesta aprender a vender, aprender a desarrollar la habilidad de la venta, porque efectivamente se encuentran
con vendedores de ese tipo. Pero eso no es el gran genérico, no es lo mayoritario. Lo mayoritario es distinto. Y cuando yo hago, ¿cómo se llama?, clase, en este caso estamos solamente en una charla, yo les pregunto a mis alumnos, ¿qué ven ahí? Y la mayor parte de la gente me dice, veo un punto. Y yo les digo, yo veo mucha luz blanca alrededor de un punto negro, ¿cierto? Y cuando alguien nos estafa, cuando alguien hace una mala venta, cuando una persona tiene un mal comportamiento, ¿cierto? Se destaca ese punto negro. Y entonces lo comentamos y lo comentamos muchas veces. Por lo tanto, lo que ocurre en forma muy frecuente es que nosotros no nos damos cuenta de que replicamos y hablamos de las malas situaciones que se han dado en la venta y no de todo lo bueno que ocurre alrededor de ella. Muchos de los que vendemos estamos, ¿cierto?, en esta luz, en esta luminosidad que es ayudar a otro a escoger un buen producto, a darle un buen servicio, a satisfacer sus preocupaciones, necesidades y deseos. Y desde ese sentido, cuando nosotros estamos desde esa luz, nosotros podemos hacer un muy buen aporte dentro de la sociedad. Entonces, el proceso de venta, ¿cierto? La venta es un proceso que conlleva varias etapas. Una primera etapa, que es la preparación de la venta, que hay que tener información de los clientes, del mercado en el cual vamos a trabajar, de la empresa, incluyendo los procesos internos, para poder nosotros estar preparados para vender. En ese preparados para vender, fíjense, hoy día ya podemos utilizar la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Hoy día, por ejemplo, y lo he hecho yo, ¿cómo se llama? No constituye ningún pecado de decirlo, de repente como que nos cuesta redactar algo y vamos y lo colocamos en inteligencia artificial y nos deja una redacción mucho más eh, pulcra que la que yo mismo hago, porque muchas veces algunos, por más que escribamos libros, no tenemos una redacción tan pulcra y la inteligencia artificial lo hace en forma muy pulcra y con cero falta de ortografía. Entonces, nos manda, ¿cierto? Nos devuelve la inteligencia artificial una redacción donde yo puedo con eso también ir a prospectar clientes con una redacción. Le digo, mira, quiero decir esto y esto a mi cliente, se lo pongo en un chat como el chat GTP y él me devuelve la información. Ahora, ¿me la devuelve tal cual yo la mando? No la devuelve tal cual yo quiero mandarla, pero sí me entrega una aproximación. Hoy día, y esta es mi postura con respecto a la inteligencia artificial, hoy día, esto es como cuando en los años, no sé, a principios de los 80, los 70 empezaron a aparecer las calculadoras. Yo cuando estudié química estábamos en el 84, 185 partí yo en la facultad y no nos dejaban usar las calculadoras científicas porque adentro uno podía meter las fórmulas y salía todo la fórmula completa. O sea, podíamos empezar a programar un poquito las calculadoras. En esa altura ya habían calculadoras programables y nos arrojaba los resultados analíticos de lo que estuviéramos haciendo de una. Entonces, los profesores decían, sin calculadora científica, sin calculadora programable, para que nosotros tuviéramos el hábito de hacer los cálculos a mano. Hoy día pasa un poco lo mismo con esto de la inteligencia artificial. Hoy día esto es como que empezamos a utilizar ciertas herramientas que nos permiten hacer más rápido y en forma más productiva algunas cosas. En la medida en que nosotros nos subamos a la tecnología, nosotros vamos a poder hacer esta cosa de mejor manera. Ahora, ¿hay que regular? Sí, desde mi punto de vista hay que regular. Y ahí vamos de nuevo al área farmacéutica. Yo no soy farmacéutico, pero nos vamos al área farmacéutica. Cuando un producto sale al mercado, cuando un producto sale para ser consumido por los usuarios, pasa por una serie de mediciones, pasa por una serie de reglamentos, pasa por una serie de análisis químicos, ¿cierto? Por estabilidad, se hacen cromatografías y un montón de cosas que nosotros sabemos para que ese producto salga finalmente a
ser consumido por los usuarios. Pero pasa por regulaciones. Y esas regulaciones lo que impiden es que ese fármaco en particular nos pueda hacer daño. Por eso había tanta, ¿cómo se llama?, controversia con el tema de las vacunas para la pandemia, porque no tenían los tiempos adecuados de análisis para asegurar que la población iba a estar 100% sana y 100% segura con la vacuna. Acá pasa lo mismo. Con la inteligencia artificial tenemos que asegurarnos de que esa inteligencia esté lo suficientemente regulada para que efectivamente no vaya a producir daño, ¿ya? Hace un par de semanas, 1 o 2 semanas atrás, salió un artículo, ¿cierto?, o una entrevista a Schumacher, donde se le hacía una serie de preguntas y salió la respuesta, y resultó que la entrevista era falsa porque la respuesta la había dado una inteligencia artificial simulando que era Schumacher. Entonces, vamos a empezar a ver, si no tenemos cuidado con la inteligencia artificial, suplantaciones de identidad, suplantaciones de imágenes de una persona que puede estar hablando y diciendo así, y ustedes van a ver en la cámara a alguien así como yo diciendo cosas, y yo voy a decir, no, ese no fui yo, eso fue una inteligencia artificial que dijo lo que estaba diciendo yo. De hecho, hoy día ya podríamos agarrar este video y ponerlo con subtítulos en español, en inglés, en francés, lo que sea, muy rápidamente, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con el uso que se le da para que efectivamente no sea dañino. Siguiendo con el proceso de venta. Y aquí es donde la inteligencia artificial todavía no nos pilla. Hay que entender cuáles son las necesidades, ¿cierto? Y entender las preocupaciones del cliente. Y construir una solución en conjunto, ¿ok? Para eso, nosotros tenemos un proceso que hemos desarrollado que le llamamos el proceso ODIS, que es un proceso de hacer preguntas. Y este proceso no es nuevo, este es un proceso socrático, ¿ya? Sócrates ya utilizaba estas técnicas para poder desarrollar lo que es la mayéutica, el arte de hacer preguntas. Y el arte de hacer estas preguntas tiene que ver con, primero, orientarme en qué situación y en qué contexto está el cliente. Y hacerle preguntas como, cuénteme usted lo que hace, cuénteme usted cómo lo hace, cuénteme un poquito acerca de su empresa, de su producto, de su servicio, de sus preocupaciones en general. Ahí estoy haciendo preguntas que no invaden mucho su espacio. Y yo lo que estoy logrando ahí es lograr entender su necesidad o deseo y que pueda revelarme un poquito qué es lo que le está pasando. Luego, hacemos preguntas diagnósticas, entender qué causa ese problema, qué problemas anteriores ha tenido, para qué quiere este producto o servicio. Y entonces tenemos conocimiento del cliente y una generación de confianza, porque nosotros somos mucho más especialistas como vendedores de nuestro producto y servicio que cualquier persona que esté afuera de nuestro propio producto y servicio. Por lo tanto, podemos hacer preguntas muy técnicas, muy específicas, y eso le va a demostrar a nuestro potencial comprador que nosotros sí sabemos del tema, que estamos preparados, ¿cierto? Luego vienen las preguntas de impacto. Si se fijan, vamos de preguntas menos invasivas a preguntas bastante más incisivas, ¿cierto? Y en esas preguntas más incisivas le preguntamos al cliente qué resultados ha tenido antes, en su gente, en lo económico, qué impacto tiene en sus procesos, en la calidad de sus productos internos, en el tiempo que utiliza, qué impacto tiene que compre, no compre, me compre a mí o le compre a la competencia, ¿ya? Y, súper importante, ¿a quién más impacta? Si se fijan, cuando hablamos de a quién más impacta, lo que nosotros estamos haciendo es a qué persona más impacta, a qué ser humano más impacta, porque detrás de esto siempre hay preocupaciones, ¿ya? Entonces, nos focalizamos en las preguntas con la idea de generar estas posibles preocupaciones de los clientes. Ahora, le preguntamos, como último punto al cliente, ¿cuál es la solución que tiene en mente? ¿Qué ha tratado antes? ¿Cómo ha tratado antes de solucionar
ese problema que tiene, ese problema o esa necesidad o ese deseo que trata de solucionar. Bueno, y ahí nosotros logramos que tenga una visión desde el punto de vista del cliente de cuál puede ser la solución. Obviamente, la idea aquí es que nosotros con eso tomemos como insumo para crear una visión en conjunto con él. Yo digo que ahí hay que hacer la pregunta milagro. Y la pregunta milagro es decirle al cliente, señor cliente, mire, el día viernes usted cierra su computador, ¿cierto? Se olvida de su trabajo y el día lunes, cuando vuelve a prender su computador y empieza a trabajar nuevamente, ha pasado un milagro y está todo solucionado con respecto al tema que estamos conversando, con respecto a nuestro producto, servicio o ¿cómo se llama? Nuestra venta. Y el cliente dice, bueno, para que estuviera todo solucionado, tendría que haber pasado esto, esto, esto y esto otro. Cuando me cuenta eso, ¿qué es lo que tendría que haber estado solucionado? Yo ahí tengo el insumo completo para poder construir con él en conjunto una propuesta. Y ahí viene la solución en equipo y con aliados. ¿Por qué en equipo? Porque muchas veces yo no tengo todos los conocimientos o no tengo todas las herramientas para construir una solución para el cliente, pero sí tengo un equipo técnico, ¿cierto?, que pueda ayudarme en eso. Sí tengo lo que se llaman los preventa, gente técnica que me ayuda a construir una solución o gente muy específica que me ayuda a construir junto con el cliente una solución. Y cuando nosotros le presentamos esa solución al cliente, validamos que sea lo que es. Y aquí les voy a dar un tip bien entretenido. Cuando usted le presenta una solución a un cliente, cuando terminen de presentársela, le preguntan, de 1 a 10, ¿qué tanto esto soluciona tu problema? Lo regular es que los clientes nos dicen 8, 9, si es que es una buena propuesta. Y entonces ustedes le hacen la siguiente pregunta, ¿qué falta para llegar a 10? Y cuando te dicen que falta para llegar a 10, te ayudan a pulir la oferta, a pulir esta propuesta para que finalmente entreguemos una solución conjunta que sea realmente lo que el cliente quiere. Cuando el producto es realmente lo que el cliente quiere y le da y por lo tanto tiene el valor para él para solucionar su problema, necesidad o deseo, entonces el precio deja de ser un tema, porque lo que importa es solucionar el tema, la problemática que tenga el cliente. Entonces, en ese proceso de venta, después nosotros tenemos que hacer una propuesta formal. De nuevo, yo he visto aquí a clientes ya y a amigos de otros rubros armar propuestas con inteligencia artificial y armar presentaciones con inteligencia artificial. Y, y no es malo, al contrario, podemos ahorrarnos mucho tiempo armando una buena propuesta donde claramente esa propuesta no quedaría construida si nosotros no tuviéramos los conocimientos que tenemos detrás para armar esa propuesta, ¿ya? Nosotros tenemos que conocer primero, tenemos que entender muy bien lo que nosotros estamos haciendo para poder poner en la inteligencia artificial aquellos elementos que nosotros queremos poner para que finalmente al otro lado tengamos un buen resultado. Porque esto es como los primeros computadores, que si uno metía cosas que no funcionaban, al otro lado salía algo que no era. Aquí pasa lo mismo, con inteligencia artificial pasa lo mismo. Si yo meto algo que es equivocado, al otro lado voy a tener algo equivocado también. Luego, una parte donde se pierden mucho las ventas es hacer el seguimiento. Y el seguimiento es un tema súper relevante donde vamos a ver el tema de inteligencia artificial en un par de minutos más porque lo voy a sumar a un tema que se llama CRM. Luego viene la negociación, ¿cierto? Donde es súper importante que el cliente vea el valor de lo que nosotros estamos entregando y que el valor sea mayor que el precio que está dispuesto a pagar. Muchas veces me preguntan, pero ¿cómo es eso? Sí, el cliente tiene que sentir que lo que está pagando es menos que lo que está obteniendo, que lo que está obteniendo es más valioso que lo que está pagando. Cuando ocurre ese fenómeno, el cliente compra. Cuando el cliente siente que el valor de lo que obtiene y el precio es igual, no compra, menos si es menor. Así que súper importante que el valor sea mayor que el precio. Finalmente, en este proceso de venta está la entrega, ¿cierto? Y ahí se acaba la venta con la factura pagada, pero es súper importante también verificar la satisfacción del cliente, asegurarse que quedó satisfecho con el producto o servicio y cómo podemos mejorarlo.
siempre hay que entrevistar al cliente, hacerle una encuesta, algo para nosotros saber qué podemos mejorar con nuestro producto y servicio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es reventa. Queremos encontrar nuevas oportunidades para seguir prestándole servicio a los clientes que ya tenemos. ¿Ok? Y una cosa muy importante es organizar la venta. ¿Y qué significa organizar la venta? Y aquí pongo a ese señor ahí en el computador porque la organización de la venta ya hace mucho rato viene en forma tecnológica. Porque lo que quiero es mejorar la eficacia del tiempo. ¿De qué tiempo? De los seres humanos. El tiempo que nosotros le ponemos a una venta es súper importante, el tiempo que estamos frente al cliente. Por lo tanto, el tiempo de procesar datos, de manejar información, es muy valioso que lo pueda hacer la informática. Identificar áreas de mejora. Y hoy día podemos identificar áreas de mejora con inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Bueno, semanal de trabajo. ¿Qué es un plan de semanal de trabajo? Un vendedor que parte el día lunes diciendo, a ver qué voy a hacer esta semana, es un vendedor que ya está atrasado. El día jueves, viernes de la semana, normalmente mi agenda ya está empezando a llenarse y ya el viernes debería estar por lo menos en un 50% llena con actividades para poder realizar. ¿Ya? Cuando estamos con los clientes es importante también tener minutos de reuniones bien claras de qué es lo que dijo quién y cómo quedaron los acuerdos, quién quedó de acuerdo con quién. Hacer un buen briefing, semanal briefing, es juntarse con el equipo y hacer un pequeño brainstorming y contar qué está cada uno, cómo cada uno puede ir mejorando y qué podemos mejorar de lo que estamos haciendo y cómo van cada uno de los negocios. Y hay que hacer reportes mensuales de visita, de prospección, de negocio. Podemos hacer muchos reportes y nos interesa medir muchas cosas y podríamos medir y medir y medir. Sin embargo, hoy día, metiendo los datos en forma ordenada, nosotros podemos medir bastante bien. Ahora, ¿por qué tenemos que medir? Simplemente porque podemos predecir el éxito. ¿Y qué significa predecir el éxito? Cuando un vendedor empieza a vender, un emprendedor empieza a trabajar su emprendimiento, empieza a hacer una actividad comercial. ¿Y qué es actividad comercial? Puede ser visita, puede ser llamada, puede ser prospección por LinkedIn, prospección por redes sociales. Hay actividad que tiene que hacer para sentar a sus clientes al frente y poder cerrar los negocios. Después de un tiempo determinado, ¿cierto? X, que depende de cada producto, servicio y del tipo de industria, este tiempo determinado, ¿cierto? La facturación empieza a aumentar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la mayor parte de los emprendedores, empresarios que están partiendo y que llevan poco tiempo en el mercado? Es que la actividad comercial la dejan de hacer porque empiezan a producir el producto o porque están más tranquilos porque ya tienen buena facturación o porque en vez de, ¿cómo se llama?, de estar haciendo actividad comercial, están ayudando al cliente o sirviendo al cliente, ¿cierto? Y lo que pasa es que como estas curvas son paralelas, obviamente lo que va a pasar es que yo estoy ahí súper feliz porque tengo buena facturación y poca actividad comercial. Mucha facturación, poca actividad comercial. Sin embargo, al poco rato, la facturación se va a venir para abajo porque es paralela a esta curva y voy a empezar a hacer muchos esfuerzos nuevamente de actividad comercial para lograr mis objetivos. Sin embargo, mi facturación va a estar por acá abajo. Y eso hace que nos sintamos terriblemente frustrados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mucho y obteniendo muy poco. Ahora, lo que hay que hacer es no desesperarse cuando pasa esto y seguir haciendo esto para mantenerlo en el tiempo, de manera que la curva suba y se mantenga en el tiempo. Para que una facturación sea constante, consciente y absolutamente repetible en el tiempo, necesito mantener esa actividad comercial. En algunos rubros esa actividad comercial son visitas, en algún rubro es una cantidad de llamados, en distintos rubros es volumen de cotizaciones, depende del rubro cuánto es. Así que eso va a depender un poquito del rubro, cuánto tiempo, ¿cierto? O cuál es la actividad comercial que voy a medir. Ahora, todo esto se hace a través de un software que se llama CRM, Customer Relationship Management, donde llevo la gestión de la relación con cliente y el marketing con los clientes. ¿Y por qué este CRM? Es un software que está en la nube
y este software que está en la nube nos permite, ¿cierto?, hacer seguimiento para poder, lo que les decía antes, hacer seguimiento a lo que nosotros estamos haciendo. Yo les decía en una reunión que tuve hace un par de minutos con una empresa, le decía, ¿cuántos vendedores, cuántos clientes deberías visitar tú por día? Debería tener por lo menos 3 reuniones diarias. 3 reuniones diarias, ok, por 5 días son 15 reuniones a la semana, en un mes son 60 reuniones. 60 reuniones, casi todas iguales, hablando del mismo producto, con los clientes parecidos que tienen más o menos las mismas problemáticas, por lo tanto, en un trimestre estamos hablando de 180 conversaciones. Y nadie retiene en la cabeza 180 conversaciones. Por más que anoten papelito y ese tipo de cosas, empiezo a dejar atrás aquellas que me parecieron menos interesantes y empiezo a preocuparme solo de las que me parecieron de mayor potencial. Y por lo tanto, voto mucho de mi trabajo de venta porque no tengo un registro de lo que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Para qué tengo ese registro? Para poder hacer seguimiento a todas las propuestas, a todas las reuniones, a todos los clientes en forma rigurosa. ¿Para quién es el CRM? Para el vendedor, para que el vendedor pueda sacarle el máximo provecho. Muchas veces se instalan en las empresas los CRM para controlar al vendedor. Y resulta que los seres humanos somos incontrolables, somos liderables, pero somos incontrolables. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es liderar a las personas y generar los CRM, ¿cierto? Para que efectivamente hagan lo que tienen que hacer para el apoyo del vendedor. ¿Cuándo? Desde el principio, desde que parto con un negocio, donde ojalá siempre en la nube ya no existen estos CRM prácticamente en software instalado, ¿ya? Y la clave para implementarlo es que le sirva a el vendedor, ¿ok? Hay distintos tipos de CRM, aquí voy a nombrar algunos de algunas marcas, existen muchísimas marcas distintas, unas más gratis, unas gratis para pocos usuarios, otras más baratas, otras más caras. ¿De qué depende? El precio, depende de la escalabilidad, depende del tipo de integración que yo quiera, el tipo de soporte que yo quiera tener, es el tipo de CRM que voy a utilizar. Y aquí les voy a mostrar un CIA, que es ¿cómo se llama? Dentro de estos que vimos recién, hay uno que se llama Soho, que es el que utilizo yo. No, no es por darle promoción, es solamente por el que utilizo yo. Y el Soho tiene Soho Inteligencia Artificial. ¿Y qué significa Soho Inteligencia Artificial? Que yo puedo entrar a ciertos módulos y con la información que le hemos entregado del noviembre del 2011 en adelante, me da información de, por ejemplo, me saca conclusiones acerca de cuándo fueron las ventas, la mayor cantidad de clientes que ingresaron, cuándo fue el mejor momento en que más gente se interesó en nuestros productos y servicios. Y fíjense qué interesante que fue en la pandemia. Cuando en la pandemia empezamos nosotros a ofrecer nuestros productos de forma gratuita, porque había mucha gente queriendo aprender a vender y nosotros decidimos regalar nuestros cursos de venta y ahí más de 1000 personas pasaron por el curso. Entonces, si se fijan en la inteligencia artificial me dice que alrededor de abril del 2020 fue el pic donde más gente estaba interesada en nuestros cursos de venta. Y después ya en diciembre del 2020 y enero del 2021 fue cuando la mayor cantidad de gente estaba interesada en estos cursos que nosotros hacíamos online. Ahora sí, seguimos con ciertas campañas y vamos viendo cómo nosotros hacemos, esto es una respuesta al marketing. Fíjense que nos entrega esta información. Te dirán, sí, pero yo lo puedo sacar con un Excel y hacer una tabla dinámica. Sí, pero en 2 clics lo tengo. Y es más, todavía en esta herramienta está en inglés, pero yo puedo preguntarle directamente a la inteligencia artificial, ¿cuál es el mes con mayores ingresos en venta? Y me dice que en septiembre del 2014 tuvimos un pic de ventas. Mira, qué interesante. ¿Cuál es el mejor vendedor? ¿Cuál es la mejor venta? Y le puedo ir preguntando y haciendo preguntas y directamente en forma verbal y el sistema me va entregando respuestas y me va entregando gráficos donde ya no tengo que estar bajando toda la información a un ¿cómo se llama? A un Excel y hacer tablas dinámicas y todo eso. Ahora, obviamente, las preguntas tienen que ser buenas preguntas.
tienen que ser preguntas adecuadas y los datos tienen que estar ingresados en el sistema, si no, esto no funciona. Sin brecha no hay compra. ¿Qué es la brecha? La brecha es la diferencia entre lo que hoy día tengo y lo que me gustaría tener. Es la diferencia entre lo que el cliente tiene y quisiese tener. Entonces, brecha o necesidad es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser, y percibir la brecha, descubrir el motivo real de la necesidad o compra, que a veces puede ser latente por el cliente o puede ser reconocida por el cliente. Cuando es reconocida, el cliente anda buscando un producto o servicio, por lo tanto ahí ya entramos en temas de pelea de precio. Pero cuando es latente, cuando ni siquiera el cliente sabe que necesita lo que necesita, cuando yo descubro esas preocupaciones y le puedo dar un producto o servicio, eso es de alto valor para el cliente. Cuando nosotros logramos eso, ahí no hay inteligencia artificial que nos aguante, porque en realidad ahí requiere mucha feeling por parte nuestra y aprender a conocernos muy bien nosotros mismos para poder entender al ser humano que tenemos al frente, incluso sacar aquellas cosas que ni él sabe que tiene adentro y que podemos eh, satisfacer. Cerrar la brecha la hacemos con manejo de objeciones, sabiendo qué tipo de objeciones nos tenemos, manejando muy bien la escucha activa. ¿Ok? ¿Y cómo reconocer la brecha de los clientes? Bueno, siempre hay una necesidad, un deseo, una preocupación del cliente, y los clientes tienen ese deseo de acercarse a algo o ese dolor de alejarse de algo. ¿Ya? Y esto es como la segunda ley de la termodinámica. Y por fin una audiencia que me va a entender, porque siempre cuando le explico esto al resto de la gente, como que me explican, oye, ¿qué es la segunda ley de termodinámica? La energía va de donde hay más hacia donde hay menos, ¿cierto? El calor va de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que tiene el cliente en su cabeza es mucha y nosotros no tenemos nada de esa información. Entonces, nosotros necesitamos la información que está en la cabeza del cliente, y esa información, ¿cómo nosotros la sacamos? A través del lenguaje, haciendo buenas preguntas. Y haciendo buenas preguntas, el cliente nos responde y nos da las respuestas de aquello que tiene en la cabeza y está pensando. Entonces, si el cliente me pregunta, mi servicio hace esto, esto, lo otro, y está preguntando, yo le estoy respondiendo, no me estoy quedando con nada yo. Él se está quedando con toda la energía y la energía pasa de mi cabeza a la cabeza de él. Si yo le estoy preguntando al cliente cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que hace, cómo lo hace, dónde lo hace, qué impacta, cuáles son las soluciones que ha pensado, y él me está contando, esa energía viene desde su cabeza a mi cabeza, y con esa energía yo puedo construir una solución para el cliente. Así que por eso es como la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Los clientes van cambiando sus preocupaciones durante el tiempo, y eso es súper importante saberlo. Al principio tienen que definir sus necesidades, después evaluar alternativas y finalmente evaluar riesgos. Si esto lo ponemos en una curva de tiempo versus preocupación del cliente, al principio definir la necesidad es súper importante, pero a medida que pasa el tiempo, esto va bajando. Y el costo, que al principio tiene un presupuesto para comprar, es muy parecido al final, pero en el medio del tiempo, la gente se despreocupa del costo. Cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar un vehículo, de repente empiezan a enseñar uno que es mucho más caro que el presupuesto que uno puede tener, o un reloj, o lo que sea. Porque cuando estás vitrinando, cuando estás evaluando alternativas y no tienes riesgo de invertir, no te preocupas tanto si el precio es el adecuado o no. Por lo tanto, si no nos damos cuenta que el cliente está evaluando alternativas, puede que nos equivoquemos con respecto a la percepción del presupuesto que tiene el cliente. Cuando el cliente ya está pensando en comprar y ya está muy cerca del cierre, entonces el costo empieza a tomar relevancia y se vuelve a la altura del precio que estaba dispuesto a pagar. Con respecto a la solución, al principio no tiene una solución el cliente y nosotros le vamos a ayudar a construir uno, y cuando empieza a evaluar alternativas es cuando está en el máximo. Entonces, un cliente que está evaluando alternativas está construyendo una solución, y esa solución, a medida que pasa el tiempo y ya está cerca de comprar, esa baja en importancia. Entonces, cuando ya estamos por comprar el vehículo, ya sabemos el color, la marca, el tipo de vehículo que queremos, si es nuevo, si es usado. ¿Por qué? Porque ya tenemos la solución clara, tenemos el presupuesto que tenemos, ¿y cierto? Y tenemos los costos bien claritos que cubran nuestras necesidades.
¿ok? Y el último punto es el riesgo. El riesgo al principio, cuando estamos teniendo necesidad, es cero. Y a medida que me voy acercando a la posibilidad de compra, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y en el punto más álgido es cuando tengo que comprar, porque tengo el riesgo de equivocarme al hacer la compra. Por lo tanto, un cliente que está con temor, que está con dificultades para decidir, porque no sabe si invertir este dinero que tiene, está en periodo de cierre. Entonces, yo sé que tengo que acercarme de una manera distinta a un cliente que está en periodo de cierre que uno que está evaluando la solución o la necesidad, ¿ya? Entonces, si se fijan, estos parámetros varían en el tiempo y yo tengo que saber en qué minuto estoy conversando con mi cliente. Factores para el cierre de una venta. Primero, debe existir una necesidad o deseo de parte de un cliente para que nosotros podamos satisfacer esa necesidad o deseo, ¿cierto? Si no existe una necesidad o deseo ni una preocupación, no podemos venderle. Segundo, debemos tener un producto o servicio que cubra esa necesidad y deseo. A veces tenemos productos o servicios que se parecen, como que cubren el... No, tenemos que tener algo que calce exactamente con lo que el cliente quiere. Tercero, el valor, como ya lo dijimos antes, percibido por el cliente debe ser mayor que el precio que va a pagar. Debemos estar negociando con la persona que toma la decisión de compra. ¿Ah? Los mexicanos dicen con el mero mero, nosotros decimos con el que corta el queque, ¿cierto? Hay diferentes maneras de decirlo, pero lo importante es hablar con la persona que toma la decisión de compra. Y debe haber un cierto sentido de urgencia, ¿cierto? Tengo que tener un periodo en el cual necesito implementar el producto o servicio, una necesidad de tiempo, como de que en este minuto necesito el producto, porque si no hay un sentido de urgencia, el cliente puede decir, sí, me gusta mucho, lo necesito, pero no tengo ninguna urgencia en comprarlo y por lo tanto puedo demorarme un año o dos en comprarlo y no va a pasar nada. Si al cliente no le pasa nada cuando compra, ¿se acuerdan cuando dijimos los impactos? ¿Cierto? Si al cliente no le pasa nada si compra o no compra, ese es un cliente que probablemente no va a comprar. Si al cliente le pasan cosas, si es que no compra, si es que no compra, no termina con la producción, si es que no compra, se queda a pie, en el caso del auto, si es que no compra, ¿cierto? Pasan cosas, entonces tiene que tener ese sentido de urgencia. Si nosotros chequeamos estos 5 puntos, vamos a poder ver cualquier negocio que nos esté cerrando, va a depender de estos 5 puntos. Alguno de estos 5 se está dando y por eso no se está cerrando el negocio. No me quiero ir hoy día sin dejarles algunos tips de cierre, ¿cierto? Y un cierre muy típico es el doble alternativa, ¿ya? ¿Cuál es el cierre doble alternativa? El cierre doble alternativa es decirle al cliente, va a querer A o B, amarillo o azul, frutilla, chirimoya, naranja o piña. ¿Qué va a querer? Pero no le digo va a querer o no va a querer, porque si le digo va a querer o no va a querer, lo más probable es que me diga no sé, si quiero. Entonces, cuando yo le digo la alternativa A o la alternativa B, es un cierre por elección. Y yo le estoy diciendo, no le estoy preguntando si va a querer o no, le estoy preguntando si va a querer entre mis dos alternativas. ¿Ya? Luego tenemos el cierre aikido, que es un cierre que se usa mucho cuando el cliente nos hace preguntas. Y aquí yo siempre digo que al revés de cuando nos enseñaron, estábamos chicos y en el colegio la mamá decía, no responda con preguntas. Aquí sí se va a responder con preguntas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me funcionó muy bien en una multitienda. Le decían al vendedor, ¿tiene esta camisa en azul? El vendedor decía, sí. ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? Decía, sí. ¿Se puede llevar para regalo? Sí. Y el cliente decía, voy a pensarlo. Y el vendedor decía, pero ¿cómo si le dije a todo que sí? Precisamente porque le dijo a todo que sí, es que no le compró. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para que se hagan una idea. El cliente dice, ¿lo tiene en azul? Y ustedes le preguntan, ¿lo quiere llevar en azul? Si él dice que sí, está cerrado el negocio. Si el cliente pregunta, ¿puedo pagarlo con tarjeta de crédito? Ustedes dicen, ¿lo quiere pagar con tarjeta de crédito, con crédito? Y él dice que sí, tenemos el cierre. ¿Lo puedo llevar en regalo? Y usted le dice, ¿quiere llevárselo para regalo? Y él dice que sí, está cerrado. Entonces, conteste la pregunta de necesidad con una pregunta de cierre. Y eso les va a permitir cerrar más negocios.
Y el último cierre que les voy a dar hoy día, en el libro Vendernos un arte hay más que esto, pero que es importante el cierre envoltorio, que se usa mucho en consultoría, en desarrollo de productos y en productos que son un poquito más complejos, donde el cliente necesita partir y necesitamos reuniones de partida, qué sé yo. Lo que hacemos es ir a la reunión con el cliente y hacer una especie de kickoff o partida con el cliente de aquel producto o servicio que no ha estado, que va a contratar, y llamamos a diferentes personas de la empresa y le decimos, oye, juntémonos con el técnico, juntémonos con este otro, hacemos una reunión y hacemos la partida, tal como si ya estuviera vendido el producto. Y entonces, cuando ya tenemos comprometido a todo el mundo con lo que se va a hacer, le decimos al cliente, no te olvides de mandarme la orden de compra. Ahí es cierre envoltorio. Este cierre sirve mucho, sobre todo con aquellos clientes que como que les cuesta dar el paso del sí, ¿ok? Y cuando son productos más bien consultivos. Bueno, hasta aquí vamos con la presentación hoy día. ¿Cómo aprendo más de ventas? Les dejo mi Linktree para que lo tengan. Los voy a pasar por el chat para que lo tengan también. ¿Cómo aprendo más de ventas? Tengo un canal de YouTube que está ahí en el Linktree, un canal en Vimeo, de ventas, coaching y algo más en Spotify. El libro Vendernos un arte está en Spotify completo, lo pueden escuchar ahí, en la segunda edición, o la tercera sí. El audiolibro está en Fonolibro y en Amazon también. El libro digital está en Amazon. El libro papel está en todas las librerías en Chile. Tenemos una formación en venta para personas y una formación en venta para empresas que donde pueden seguir avanzando.